Dios te bendiga. Te bendecimos de una manera especial en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Leonardo Santos, siervo de Jesucristo, y como invitado especial, el Espíritu Santo de Dios en este nuevo segmento, revelando lo oculto a la luz de la palabra. Hoy como invitado especial, un amigo, un padre, un siervo de Dios, el pastor Roberto, con todos ustedes. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Le damos las gracias a Dios que nos permite esta oportunidad para estar en esta plataforma. Bendito sea Dios. Y le quiero dar las gracias a mi hermano, el ministro Leonardo, y a su amada esposa por extenderme la oportunidad. Nada, estamos aquí para hablar un poquito de los misterios de la palabra del Dios Todopoderoso. Pastor, dígale a la teleaudiencia dónde se pueden contactar con usted por las redes. Amén, amén. En Facebook nos pueden contactar como Roberto Díaz y a través de WhatsApp al 829-568-9738. Pastor, ¿cuál es el tema a debatir, el tema de enseñanza en esta noche? Traemos un tema que Dios ha puesto en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Queremos hablar un poco acerca del tema recuperando la identidad. Queremos hablar un poco acerca de lo que es la identidad, ya que esto se ha estado perdiendo dentro de la humanidad y también se ha estado socavando dentro de lo que es también el pueblo de Dios. Recuperando la identidad. Wow, impresionante. Parece que algo que nos pertenecía nos fue quitado. Así es. Pastor, el escenario todo suyo. Amén. Nada, hermano Leonardo, gracias una vez más. Y nada, estamos aquí. Bendecimos a cada persona que va a ver esta administración en las diferentes plataformas. Su hermano y amigo Pastor Roberto Díaz, desde aquí de Santo Domingo, República Dominicana, siervo de Jesucristo por su infinita misericordia. Vamos a leer las palabras del Señor porque vamos a entrar de inmediato, ya que el tiempo es un poco corto, pero vamos a aprovechar al máximo este momento que Dios nos brinda. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, a la altura del versículo 17, vamos a hablar un poquito acerca de esta historia, una historia muy conocida, que es la historia del hijo pródigo. Y vamos a leer la palabra en Lucas capítulo 15, versículo 17, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dicen así las palabras del Señor. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a casa de su padre, y aún estaba lejos, y lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacá el mejor vestido, y vestícle, poné un anillo en sus manos y calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Padre, gracias por tu palabra, te honramos, tuyo es el poder, la gracia, la misericordia. Señor, fluye en esta noche, te pido que cada persona que recibe esta palabra, esta reflexión que tu Espíritu pone en nuestra mente y en nuestro corazón, sea impactado, sea tocado por el poder de la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Nada, mis amados hermanos, aquí en esta historia, una historia muy conocida de la palabra, porque en la Biblia hay historias que hasta los niños y los inconversos conocen ciertas historias, tal como la historia de Jonás, la historia del hijo pródigo, la mujer del flujo de sangre. Pero en esta ocasión quiero hablar un poquito de lo que fue el hijo pródigo y por qué traemos este tema, recuperando la identidad. En esta historia la Biblia relata de que este padre, el padre del hijo pródigo, tenía dos hijos. Tenía un mayor y un menor. Y dice la Biblia que el menor parece que se desesperó. Un muchacho criado bajo la falda de su padre, bajo principios bíblicos, principios espirituales. Un muchacho criado bajo los valores de un hogar. Y este muchacho como que se desesperó y quiso coger calle. Y le dijo al padre, dame lo que me corresponde. Yo me quiero ir para la calle. Bendito sea Dios. Y dice que el padre le entregó lo que le correspondía. Me impacta esta parte que la Biblia no dice que el padre lo cuestionó. La Biblia dice que el padre le entregó lo que le correspondía. Alabado sea Dios. Pero ¿qué me impacta? Que la Biblia dice que después que él se fue a un lugar lejos, a un lugar apartado, después que todo lo hubo recuperado, su riqueza, se fue a una provincia lejos. Y lo que me impacta de esto es que dice la Biblia, gloria a Dios, que después que todo lo hubo malgastado, porque hay personas que están malgastando lo que Dios le ha permitido conseguir.
Alabado sea Dios. Por eso es que la palabra pródigo significa uno que derrocha, uno que malversa, uno que malgasta lo que ha podido lograr. Entonces, en este momento yo quiero tocar 5 principios que se cumplen en la vida o en la historia del hijo pródigo. Alabado sea Dios. Dice que él se fue a una provincia apartada y después que todos los hubo malgastado, dice que vino una hambruna a aquella gran ciudad. Y dice que se arrimó a la casa de uno de los ciudadanos de aquella provincia. Y dice que aquel ciudadano lo envió a su hacienda para que apacentara cerdo. Un trabajo que para los judíos en la antigüedad era un trabajo impuro, un trabajo inmundo, alabado sea Dios. Pero fue la única oferta que él pudo obtener, porque quizás tocó puerta, pero fue lo único que pudo conseguir en aquel momento. Pero ¿qué me impacta? Que después que este muchacho comienza a trabajar con los cerdos, el hambre que pasaba, la necesidad que pasaba, el muchacho que era el riquito, que era el bacano, que quizás usaba perfume Versace, Carolina Herrera, alabado sea Dios. Ahora el perfume que está usando es el mal olor a cerdo. Ahora el riquito, el bacanito, perdió su identidad. Ahora quizás nadie lo conocía. Quizás todos le dieron la espalda después que todo lo hubo gastado. Todos los abandonaron. ¿Y qué me impacta? Que en el versículo 17 dice que él pasaba tanta hambre que ni siquiera de la comida que le daban a los cerdos, hermano Leonardo, gloria a Dios, le permitían comer. Pero hay un adagio humano que dice que no hay un mejor consejo que el que se da a uno mismo. Pero este muchacho se detuvo, este muchacho recapacitó, este muchacho entendió el error que había cometido y dijo, yo me voy a levantar. Este muchacho dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Santo. Y no voy a, aleluya, y no voy a regresar como hijo. Alabado sea Dios. Por eso en la segunda parte de esta primera entrevista, vamos a ponerle una segunda parte. Esta es la primera parte. Va a venir la segunda parte porque estamos ministrando bajo el tema recuperando la identidad. Pero en la próxima entrevista, en la segunda parte de esta entrevista, la segunda parte que viene del mismo hijo pródigo, se titula, gloria a Dios, se fue de la casa como hijo y regresó como esclavo. Aleluya. Porque hay gente que se están yendo de las iglesias, se van como hijos, pero lo agarra el pecado, lo agarra la droga, se vuelven a refugiar donde una vez el diablo lo tuvo y el diablo vuelve y lo convierte en su esclavo. Santo. Alabado sea la gloria de Dios. Gloria a Dios. Pero en este momento estoy hablando recuperando la identidad. Este muchacho perdió la identidad de rico, perdió la identidad. Quizá la gente decía, este no es el hijo de fulano. Este no era el millonario, este no era el hacendado. Alabado sea Dios, perdió la identidad que tenía. Pero lo que me impacta es que él se levantó y dijo, yo me voy a levantar. Yo no voy a seguir viviendo esta vida. Porque hay muchos hijos pródigos que quizá van a ver esta administración a través de las diferentes plataformas, gloria a Dios. Y si hay un hijo pródigo que ve este mensaje, Dios te está hablando a ti en este momento. Porque todavía hay esperanza para los que están vivos, alabados a Dios. Porque la Biblia dice que vale mejor perro vivo que león muerto. El hijo pródigo dijo, yo no voy a seguir esta vida, yo no voy a seguir en la droga, no voy a seguir en el pecado, yo me voy a levantar, yo voy a volver a recapacitar y voy a volver a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La Biblia dice, gloria a Dios, que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. El hijo pródigo reconoció el error que había cometido y dijo, es verdad que he fallado, es verdad que me he apartado de los principios, de la casa de mi padre, pero yo me voy a levantar. Santo. Mi vida no va a seguir igual. Aleluya. Yo voy una vez más a conquistar, aleluya, esa identidad que yo tenía de hijo. Alabado sea Dios, porque Dios no te llamó para que sea un esclavo. Gloria a Dios. Bendecido sea el nombre del Señor. Recuperando La identidad. la identidad. Pero yo te vengo a hablar a decirte, recuperando tu identidad. Me gusta algo, pastor. ¿Por qué? Porque mientras usted hablaba y narraba la historia del hijo pródigo, yo me extrapolé al libro de Génesis. Dios creó a Adán, creó al hombre, Aleluya. lo formó, le entregó toda autoridad. Glorificado sea el nombre del Señor. Pero lo más importante fue que le entregó una identidad divina. Bendecido sea el nombre del Señor. Una identidad que cuando el hombre hablaba, hablaba Dios. Una identidad que cuando el hombre hablaba con los animales entendían que era aquel dador de la vida que hablaba a través de este hombre. Amén, amén. Y me impresiona, pastor, ¿por qué? Porque aquel hombre que le fue entregado una identidad en el huerto del Edén, en el mismo lugar donde le fue entregada la identidad, también le fue quitada. Amén, amén, así es. ¿Por qué razón
la identidad que te es entregada de tu Creador, en tan poco tiempo, por causa de un desliz, por causa de una condición, por causa de alguna necesidad, tú entregas la identidad divina que tu Creador te entregó. Amén, amén. Me impacta la historia del libro de los Salmos, en el Salmo 73. Sabe que el pueblo de Israel estaba cautivo en el cautiverio de los 70 años en Babilonia. Y el salmista Asaf dijo, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Amén. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Y él dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pasos viendo la prosperidad de los impíos. Pero dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí que el gozo de ellos es pasajero. Por consiguiente, en otras palabras, lo que el salmista está diciendo, la identidad que Dios ha puesto en mí, yo no la negocio con nadie. Aleluya. Yo siento a Dios en este momento. La identidad que yo tengo vale demasiado. Y como decía usted, ministro Leonardo, gloria a Dios, Dios puso una identidad única en el hombre en el huerto. El hombre fue puesto con autoridad, como gobierno, como reino, como el único rey de la tierra, para que gobernara y administrase los bienes de la tierra. Pero su identidad fue afectada. Y me da pena y vergüenza, pero lo voy a decir con todo respeto. Hay evangelistas que han perdido hoy la identidad. Hay pastores que están perdiendo la identidad. Hay congregaciones que han perdido la identidad. Familias que han... Este mensaje no le gusta a mucha gente, pero son verdades de Dios. Y por eso vengo a hablar de la identidad. La iglesia de Cristo le fue entregada poder y autoridad. Pero cuánto conflicto dentro de las iglesias. Ahora nos estamos matando uno con otro y las almas llevándosele el diablo en la calle. Santo. Porque hay personas que están más pendientes de los errores de los evangélicos que en salir a predicarle a las almas que están cautivas en el pecado. Pastor, una pregunta. O sea que usted me quiere dar a entender que la identidad del reino se ha perdido porque se ha manifestado la identidad del mundo. Amén, sí, la identidad que Dios puso en su pueblo, en su iglesia, en parte, porque hay personas que han guardado su identidad. Amén, amén. Hay pastores que no se han doblado, hay evangelistas que han guardado su santidad, e iglesias, familias cristianas. Pero estamos viendo un desenfreno dentro del pueblo de Dios. Y alguien tiene que hablar, alguien tiene que decir esto, porque el problema es que estamos viviendo los mismos tiempos de Jesús. Escucha esto con cuidado. Estamos viendo los mismos tiempos de Jesús. Que la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Entonces hay que tener cuidado con esto. Hay personas que ya el servirle a Dios, eso es servirle a Dios como cualquier cosa. Porque muchas personas creen como que Dios es un muñeco o Dios es cualquier cosa o Dios no merece respeto. Y mucha gente le han perdido el respeto y el temor a Dios. Cuando la Biblia dice, profeta, que el pueblo perece cuando le falta el conocimiento de Dios se pierde cuando el temor se aparta del corazón del hombre. Wow, santo. Bendito sea Dios. Entonces, Adán tenía una identidad única. Una identidad. Adán estaba viviendo una vida espiritual donde lo espiritual gobernaba lo natural. Y eso se ha perdido. Entonces este muchacho dijo, yo me voy a levantar. Hay evangelistas, aleluya, que se han apartado del evangelio, que van a ver esta administración, que tienen que decir en este momento, yo me voy a levantar. Santo. Pastores que tienen que decir, yo me voy a levantar. Pastores que se han apartado del evangelio. Pastores que han entregado las congregaciones por la opresión, quizás porque cayeron en pecado. Aleluya, en vez de restaurarlo, en vez de ayudarlo, mejor lo han pisoteado, porque el único ejército del mundo que mata y asesina a sus soldados se llama la iglesia cristiana evangélica. Nos estamos matando uno con otro, pero usted no ve esos casos, ni usted no ve los católicos entre ellos matándose, ni los adventistas, ni los musulmanes, y tanto que nos gusta hablar de ellos. Sin embargo, dentro del pueblo evangélico pentecostal hay un desorden muy grande. Porque nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos, que nuestra lucha no es con carne ni sangre. Si tu hermano falla, restáuralo, ayúdalo. Entonces este muchacho perdió la identidad, como hoy estamos viendo que muchas familias y personas que una vez estuvieron en el camino de salvación han perdido la identidad. Pero el hijo pródigo dijo, yo me voy a levantar, porque este no es mi estilo. Seguramente el hijo pródigo dijo, no, yo no nací para esto, yo no fui creado para esto. Yo fui creado con una identidad única, alabado sea Dios, porque usted, profeta, usted es único. Ellos, amén, por más Leonardo que hagan por ahí, usted es único. Amén. Por más Roberto que hagan, yo soy único. Yo soy el modelo original que Dios creó, alabado sea Dios, desde que yo caí en el útero de mi madre. Entonces este muchacho dijo, yo me voy a levantar. Y voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No me aceptes como tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Alabado sea Dios. Glorificado sea el nombre del Señor. Algo me gusta, pastor, ¿por qué? Porque el hijo pródigo, en el momento de necesidad,
en el momento de aflicción, en el momento cuando él entendía que nadie estaba pendiente de él, él tuvo que reconocer: en la casa de mi padre muchos jornaleros hay. Y yo vengo a hablar con personas que han entendido que no hay esperanza, con hombres de Dios que han entendido que no pueden ser restaurados, con mujeres de Dios que han entendido que no pueden levantarse. Así como Dios levantó al hijo pródigo, Dios viene a decirte: levántate como poderoso gigante, porque estoy contigo. Amén, amén. Así es, varón. Quiero tocar 5 principios que se cumplen en la vida del hijo pródigo. Número Aleluya. 1, dice que después que él llega a la casa y dice: Padre, no me acepte como tu hijo, es pecado. Lo que me impacta del hijo pródigo es que el hijo pródigo reconoció. Amén. Y hay personas que no quieren reconocer. Mira, hay personas que fallan en su iglesia y son merecedores de una disciplina. Y usted se reúne con ellos, con un cuerpo de líderes, y le aplica una disciplina que esa persona se la ganó. Y en vez de pasar la disciplina humildemente, mejor se van de la iglesia y levantan obra en rebeldía, en desorden. La Biblia dice que el padre, el hijo que ama, lo corrige. Entonces me impacta que este muchacho reconoció, y cuando llegó a la casa del padre, el padre ni siquiera le sacó en cara los errores que él había cometido, porque ese padre que habla en la historia de Lucas, del hijo pródigo, simboliza al Dios Todopoderoso. Entonces dice que cuando el padre lo alcanzó a ver, fue movido a misericordia y lo abrazó y lo besó. Una demostración del verdadero amor del Dios Todopoderoso hacia su creación, hacia sus hijos. Entonces lo primero que el padre dice: saquen el mejor vestido, pónganle ropa nueva. Porque hay gente que yo le va a quitar la ropa vieja que tiene, la ropa andrajosa, la ropa vile, y lo va a vestir de gala. Gente que van a ver esta transmisión, alabado sea Dios. Gente que una vez adoraron, que estuvieron en los grandes escenarios del mundo y hoy están apartados, hoy están sumergidos, hoy están comiendo del tanque de la basura, alabado sea Dios. Pero hoy Dios va a restaurar gente en el nombre de Jesús. El Padre dijo: pónganle mejor vestido, vamos a cubrir su desnudez. ¿Y qué simboliza este vestido? Dice que simboliza cubrir la desnudez del hijo pródigo. El padre cubrió su desnudez. El vestido simboliza vestirnos de Cristo. El padre te cubre con la vestidura de Cristo. Alabado sea la gloria de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué simboliza el vestido? Simboliza, aleluya, el carácter de Cristo. Simboliza, aleluya, vestirnos del carácter de Cristo, vestirnos de las acciones de Cristo. Alabado sea la gloria de Dios. Es ponernos a Cristo sobre nosotros. Es como que Cristo es nuestro abrigo. Es refugiarnos en Cristo, el cual es nuestro refugio. Esto denota salvación, cobertura. Cuando el hijo pródigo llegó, el padre no le dio una patada, el padre dijo: cúbranlo. Amén. Y hay gente que yo le vas a cubrir, alabado sea Dios. Hay gente que yo le va a poner ropa nueva. Hay gente que yo le vas a devolver su identidad. Gente que cuando hablaban en los escenarios, los endemoniados, aleluya, eran libertados. Adoradoras que cuando adoraban en los escenarios se movía el poder de Dios. Gente, alabado sea Dios, que cuando pregonaban y anunciaban el evangelio de Cristo, la gente tenía que decir: yo quiero ver a ese hombre y esa mujer de Dios. Yo quiero conocer a ese hombre. Santo. Alabado sea la gloria de Dios. Segundo principio del hijo pródigo, el padre dice: pónganle un anillo. Pónganle un anillo. ¿Y qué simboliza el anillo? El anillo simboliza que recibió un nuevo estatus en su vida. El anillo simboliza, gloria a Dios, el rango de ser hijo. Porque él, aunque se fue como hijo, volvió como esclavo. Pero el padre, cuando tú regresas, no te ve como esclavo. El padre te ve como hijo. Porque el padre tiene hijo, el padre no tiene esclavo. Amén. Entonces el padre dice: pónganmele el anillo, que es la autenticidad, es la garantía de que él es hijo, él no es esclavo. Él vino con la mente de esclavo. Pero yo como padre entiendo y reconozco de que él es un hijo. Alabado sea Dios. Y los hijos, aunque se vayan de la casa, tienen que volver a la casa. El esclavo no permanece. Pero el hijo, aunque se vaya, tiene que volver a la casa. Amén, amén, amén. Pastor, mientras usted hablaba, yo analizaba. Cuando el pueblo desechó a Dios como rey, a Jehová como rey, Jehová le entregó un hombre como rey. Los primeros 2 años de Saúl caminó conforme a la convicción y los principios de Dios. Pero lo que me impresiona fue que después de eso perdió su identidad cuando quiso agradar al hombre. Ahí es que está el problema. Por eso en una ocasión el apóstol Pablo dice: si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. El problema es cuando tú quieres agradarte a ti mismo o quieres agradar a los hombres. El problema está cuando tú te desvías de los parámetros que Dios te ha establecido en tu liderazgo. El anillo, en otra palabra, es la señal de un pacto inquebrantable.
Un pacto inquebrantable es que el padre reconoció que la humillación, el arrepentimiento del hijo pródigo era genuino. Porque hay gente que se convierten con falacia, que no se convierten de corazón, que no se reconcilian de corazón, pero hay otros que usted sabe que lo hacen de corazón. Y el padre entendió, aleluya, que tenía que ponerle el anillo al hijo pródigo porque él hacía pacto de que él, aleluya, hacía un pacto inquebrantable de que el hijo pródigo iba a permanecer en su casa. Alabado sea la gloria de Dios. Santo, glorificado sea el nombre del Señor. Pastor, tengo otra preguntita, porque este tema está muy bueno. ¿Qué pasa cuando el hombre no reconoce su condición, pero tampoco no tiene la convicción de pecado para poder nuevamente retomar lo que le fue quitado? Pero imagínese, profeta, si el ser humano cuando pecó, el plan y el propósito eterno de Dios era que el ser humano viviera por los siglos de los siglos en la tierra, en la dispersación de la inocencia. Era tan inocente que no se avergonzaba de que estaba desnudo. Imagínese usted que el hombre pecara en la inocencia y que Dios, aleluya, hubiese permitido que el hombre tocara del fruto de la vida, comiera y que permaneciera por los siglos de los siglos cargado de pecado y de maldad. ¿Dónde estaría la humanidad hoy en día? Entonces lo más grande es cuando yo peco, cuando yo fallo y no reconozco mi posición, mi estado. Y te voy a decir algo. Hay personas, y lo digo con seguridad delante de Dios, que están en pecado y están ministrando. Escucha esto con cuidado. Personas que se están creyendo que Dios es un muñeco. Por eso es que la Biblia establece que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. Y él dirá, apartado de mí, hacedores de maldad. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que reconocer, hermano, si usted falló, si usted pecó, hable con su pastor. Sea sincero. Alabado sea la gloria de Dios. Sea sincero. En una ocasión yo estaba en la iglesia que estaba pastoreando, gloria a Dios. Hubo un miembro que cayó en pecado con una copastora de una iglesia. Wow. Y cuando yo hice las investigaciones, que yo llamé a la copastora, gloria a Dios, la copastora era una muchacha muy responsable. Y ella me dijo, tranquilo, pastor, que yo le dije a ella, deme el número de su pastora. Yo necesito hablar con su pastora para explicarle la situación, para que ella sepa lo que pasó con usted y con el miembro mío, para que ella tome sus medidas con usted, que yo voy a tomar la decisión con el miembro mío, con justicia, con misericordia y con verdad. Y la copastora me dijo, tranquilo, pastor, mire su número, llámela, que ya yo hablé con mi pastora. Es que tenemos que ser sinceros, hermano. Amén. Esta mujer me dijo, llame a la pastora, que ya yo le expliqué a ella que yo fallé. Y le dije a la pastora que tome la decisión pertinente, que ella tiene que tomar el respeto a mi vida. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ese fue el problema de Saúl, como usted me decía. Saúl pecó y falló. Él comenzó muy bien, porque hay problemas de ser humano, es que a veces comenzamos bien. Y el detalle no es cómo comienza, es cómo vamos a terminar. Aleluya. En esta carrera, porque el evangelio es una carrera. Pablo dice en 2 Timoteo 4:6 en adelante, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, por lo cual me está guardada, me está asegurada la corona de vida, la cual me entregará el Señor juez justo. Y no solamente a mí, dice Pablo, sino a todos los que aman su venida. Pastor, hubo algo que me impactó de David. David cuando pecó, no fue el mismo que después fue confrontado por la palabra de un profeta a través de Dios. David, después que fue restaurado, jamás volvió a pecar. Me impacta esa parte de David. Decimos, bueno, la Biblia dice que David tenía el corazón conforme a Dios. El problema es que hay principios que movían a Dios respecto a este hombre. Alabado sea Dios. Entonces, así como usted dice, David pecaba. ¿Qué me impacta de David? Que en las áreas que él fallaba, cuando era restaurado, jamás volvía a fallar. Jamás. Entonces, el problema de nosotros es que nosotros queremos hablar de David, queremos hablar de la historia de Pablo, de Juan, pero ¿cuál es mi historia? Santo. ¿Cuál es mi historia? ¿Cuál es mi testimonio? ¿Cuál ha sido mi trayectoria? Entonces, cuando usted agarra un cristal y le tira y lo ensucia, lo embarra de algo, o usted va manejando un vehículo, un coche, y le ensucian el cristal, si usted no prende los parabrisas, usted no va a poder ver, porque su imagen está siendo empañada. Entonces, Dios ha puesto en su iglesia, en sus hijos, en los ministros, una imagen única. Una imagen que los demonios respetan. Una imagen que los demonios tiemblan. En una ocasión, 6 hijos del sacerdote Seba en Hechos por allá fueron a echar fuera un demonio y que te conjuramos en el nombre del Dios que predica Pablo, que salga de este cuerpo. Y los demonios le dijeron, bueno, pero a Pablo yo conozco y sé quién es Jesús. Pero ¿y ustedes quiénes son? Gente sin identidad.
gente profetizando sin identidad, Santo. gente hablando sandeces. Aleluya. En el Antiguo Testamento la Biblia dice que el profeta que profetizaba por presunción y la profecía no se... Escuchen esto. Usted que vas a ver esta ministración, porque lo que el mal ser humano anda buscando es profecía. Y que le digan palabras bonitas. El profeta que le profetice a usted una palabra y no se cumpla, no le tenga respeto, no le tenga temor. En el Antiguo Testamento, si no se cumpliera la profecía, ese profeta tenía que ser apedreado y matado en la plaza para que aprendieran los demás profetas a temer al Dios Todopoderoso. Santo, glorificado sea el nombre del Señor. En un momento determinado, pastor, Pedro, cuando negó a Cristo, dijo, nunca perdió su identidad. Los que lo conocían y los que no lo conocían dijeron, habla como ellos. Muy fuerte. Viste como ellos. Camina como ellos. Pastor, hay una identidad que se ha perdido en el pueblo en este tiempo. Porque se han confabulado tanto con la tierra que están pensando más en lo terrenal que en lo eterno. La iglesia tiene una misión desde el principio. Jesús le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo, hagan, capaciten, preparen, hagan discípulos y envíenlos. La misión de la iglesia es transformar al mundo. Pero en estos tiempos, en vez de la iglesia, yo siento a Dios, en vez de la iglesia transformar al mundo, es el mundo que está transformando a la iglesia. Santo. Y yo sé que hay gente que no le va a gustar quizá este mensaje, profeta, gloria a Dios, pero son verdades de Dios. Son verdades de Dios. Continuamos. Estamos hablando de la identidad. Alabado sea la gloria de Dios. Yo sé que hay gente que le ha costado sacrificio, lágrimas, poder, aleluya, mantener su identidad delante del Dios de los cielos y delante de los hombres también. Gloria a Dios. Tercer principio que se cumple en el hijo pródigo, los zapatos. El padre dice, pónganmele unos zapatos. Y esto significa que el padre le dio una nueva tarea. Bueno, viniste caminando de una forma, ahora vas a caminar de una forma diferente. Santo. Te vamos a poner zapatos nuevos. Te vamos a encomendar una tarea diferente. Dice que le dio un nuevo sentido a la vida del hijo. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, descarriado, o no le sirve a Dios y viene, Dios le da a tu vida un sentido de vida, un sentido diferente, alabado sea Dios, porque Satanás, aleluya, le ha quitado el sentido de vida a la gente, pero Cristo vino a darle sentido a la vida del ser humano. Y el zapato lo usaban los hijos, los esclavos no usaban zapatos. Escuche esto, los zapatos eran para los hijos, por eso que el padre, gloria a Dios, cuando el hijo llega dice, pónganmele el zapato. Porque él, aunque haya venido embarrado, aunque haya fallado, él es un hijo. A él hay que vestirlo. Estoy recibiendo algo fresco ahora. A él hay que devolverle la postura, la posición. Santo. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que yo peco, yo fallo. Y en vez del pueblo restaurarme, en vez de darme una palabra de aliento, el pueblo lo que hace es que me pisotea. Santo. El padre dijo, no, es verdad, él falló, él pecó, él derrochó lo que yo le entregué. Pero vamos a restaurarlo. Vamos a ponerle ropa nueva, gloria a Dios. Hay gente que hay que ponerle ropa nueva para que ellos entiendan de que ellos son hijos. Porque hay gente que se han quedado como esclavos en ese mundo. Porque no ha encontrado quien le... Ay, Dios mío, alabado sea tu nombre. Esto está tremendo esto. Bendecido Hay personas que necesitan que alguien se la acerque y diga, mira, toma un vestido, ponte un vestido nuevo, ponte un traje nuevo, toma el anillo, toma el calzado, ven, levántate, vamos a seguir peleando. Hacen falta Nehemías en estos tiempos. Aleluya. Hombres que se levanten a restaurar, a construir los muros caídos, porque cuántos muros caídos no hay en estos tiempos. Evangelistas que están descarriados, pastores que han entregado sus iglesias. Porque el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Pero Jesús vino a deshacer toda obra de la tiniebla. Es verdad que el hombre perdió la identidad. Pero el caballero de la cruz vino a devolverle la identidad a los hombres y mujeres de Dios en esta tierra. Santo, glorificado sea el nombre del Señor. Pastor, tengo cierta pregunta. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que la iglesia ha formado un caos del árbol caído. En vez de levantar, en vez de restaurar, en vez de manifestar la misericordia y el amor, hacemos leña del árbol caído. Amén. ¿Sabe que me impacta la historia de la mujer sorprendida en el pleno acto de adulterio? Porque los escribas y los fariseos, gloria a Dios, cuando ellos llegan donde Jesús, ellos le dicen, mira maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el pleno mismo acto de adulterio.
Y la ley de Moisés manda que tenemos que apedrear tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ahora mi pregunta es, ¿dónde estaba el hombre? Ay. Porque ella fue sorprendida en el pleno acto. ¿Por qué la llevan a ella sola? ¿Por qué no? Es la injusticia que se manifiesta en esta tierra. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto. Alabado sea Dios. Dios a usted lo llamó con una identidad, con una unción, con una gracia. Pero hay que tener mucho cuidado cómo nos vamos a comportar delante de Dios. Porque Dios es celoso, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Entonces muchos nos estamos creyendo una cosa y estamos pensando como que Dios es relajo. No, Dios no es relajo. Dios te ama, Dios te quiere, Dios te perdona. Pero tenemos que tratar de cultivar, aleluya, esa santidad que Dios ha puesto en nuestras vidas. Aleluya, ese carácter, alabado sea la gloria de Dios, esa identidad. Cuando usted no tiene identidad, cuando usted lo para un policía vestido de civil, usted le dice, identifíqueseme. Tiene que mostrarle cierta identidad para que usted esté seguro, porque lo que le acredita a esa persona es algo que lo identifique. Entonces usted y yo tenemos, aleluya, una identidad. Como usted decía ahorita, aunque lo de Pedro era tan fuerte, lo de los discípulos de Jesús era tan fuerte, que aunque Pedro lo negaba, la gente decía, aunque tú lo niegues, eres de lo de ellos. Porque fue que Jesús le dio una formación. Jesús puso una identidad, Santo. Cosa que ha sido afectada en estos tiempos. Y yo no culpo por un lado a algunos hermanos, porque el problema de todo esto es Satanás. Ahora, ¿dónde radica el detalle? De que yo no debo darle lugar a Satanás en mi vida en contra de mi hermano. La Biblia dice que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la Biblia que cuando mi justicia sea perfecta, entonces que juzgue a los demás. Entonces hay personas que usted lo ve juzgando a gente por las redes sociales, alabado sea, y lo que le estamos haciendo daño al evangelio. Por eso muchos dicen, no, yo no entro al evangelio porque yo quiero un cambio en mi vida, y lo que veo muchos evangélicos matándose, tirándose los trapos para la ventana. Yo no me presto para eso. Yo estoy dando una palabra de reflexión, con amor, con respeto, porque estoy hablando verdades de Dios. Hay problemas en las iglesias, hay problemas, hay enemistades, hay concilios que no comparten con otro concilio. Hay pastores que porque tuvieron un conflicto personal con un pastor, no le permiten a sus miembros ni siquiera pasar por el frente de esa iglesia. Entonces, ¿qué es lo que somos? Somos una iglesia, pertenecemos a un reino que tiene una política, una etnia, una identidad. Alabado sea la gloria de Dios. Santo eres Jesús. Por eso era líder que Cristo tenía la identidad del reino. Cristo, por más que quisiera ocultar la identidad que portaba divina, se manifestaba. Es que nadie puede dar lo que no tiene. Lo que tú tienes se tiene que manifestar por dentro y por fuera. Alabado sea la gloria de Dios. Aquí tenemos, vamos a concluir ya, porque ya el tiempo ya se nos ha terminado, gloria a Dios. El cuarto principio del hijo pródigo es el becerro, que significa cuidado, nutrición, fortaleza. El becerro gordo era un becerro que lo criaban en la antigüedad los judíos, la familia, para un momento específico, para una visita especial. Por consiguiente, el Padre quiere hacer fiesta contigo que está apartado. Con usted que vas a ver este mensaje que está frío en el evangelio. Mire, caliéntese en Dios, porque el tiempo está cerca. La comida y el banquete que el Padre hizo en favor de su hijo que estaba perdido simboliza el Espíritu Santo y la palabra, el alimento espiritual que el Padre nos da cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo. Concluyo con esta parte. Quinto principio, la fiesta que se hizo dice que significa gozo y alegría en el corazón del Padre. Conclusión, cada redimido ha recibido los mismos regalos que recibió el hijo pródigo. Usted y yo que le servimos a Dios hemos sido hechos hijos de Dios. Hemos sido, aleluya, lavados con la sangre de Cristo. Somos sustentados por el Espíritu Santo. Alabado sea la gloria de Dios. Hemos recibido un gozo que no conocíamos en otro tiempo. Por eso hay mucha gente que nos llaman como locos, porque nos ven gozosos, nos ven el día entero en una iglesia y me voy con él y sudando, y la gente no entiende esto, porque esto es locura para el que se pierde, pero para usted y para mí que le servimos a Dios, esto es poder de Dios. Recuerda, recuperando la identidad. Hay familias que necesitan recuperar la identidad. Hay matrimonios que necesitan recuperar la identidad. Aleluya. Hijos que necesitan recuperar la identidad. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendecimos de una manera especial a nuestro amigo, nuestro padre, el pastor. Lo bendecimos de una manera especial. Bendecimos su matrimonio. Bendecimos su ministerio, su familia. Bendecimos sus manos. Pastor Roberto, para mí usted es un padre incondicional que ha estado conmigo en todo momento. Y yo bendigo tu vida. Amén.
en el nombre poderoso de Cristo de Jesús. Le pido a todo aquel que está viendo esta enseñanza que la comparta y se suscriba. Dios te bendiga y Dios te guarde.